Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, este 2 de agosto del año 2021. No tengo claro si Alexander está con nosotros todavía o sigue el arbolito levantando la luz y apagándola. Por lo visto, digamos que el compañero Alexander todavía no está con nosotros, ya está por regresar. Pero es interesantísimo el poder recalcar algunas cosas interesantes. La primera es que estaba haciendo Andrea una referencia importante a una actividad, o Alexander, a una actividad que se hace en el estado Guárico. Y nosotros hemos hecho varias veces la siguiente pregunta: ¿cómo es o cuál es la forma de hacer política en este momento en este país? Porque todo lo que se está viendo pareciera ser errado. Y en el programa conmigo, yo recuerdo haber dicho que debíamos por lo menos afincarnos, apoyarnos en algunos criterios. Y lo recuerdo mientras esperamos a Mingo. En primer lugar, yo creo que no tiene ningún sentido, ya volvió Alexander. Alexander estaba comentando que el que está haciendo esto en el estado Guárico es Pedro de Mendonca, ¿ok? Y él es un joven comunicador social, digamos que hace trabajo político. Y sobre la base de eso, a mí me parecía muy bueno que tuviéramos un ejemplo de alguna actividad de trabajo político que fuese consistente con este momento. Yo le decía a Mingo en el último programa en el que él tuvo la gentileza de invitarme, que la propuesta del hacer, para mí en lo particular, debía ser transversal a construir fe. O sea, yo creo que parte del esfuerzo del régimen es desalmarnos. O sea, es dejarnos sin fe y es hacer trivial la creencia, la liturgia, la religión. Cuando estoy hablando de fe, estoy hablando de el recordarnos que somos seres humanos, que hemos llegado hasta aquí porque nunca hemos dejado de tener de nuestra parte a Dios. Lo segundo, la familia. Y en el plano de la familia, el darle a la familia la oportunidad de que participe en una formación desafiante de sus hijos me parece muy importante. O sea, como tú lo planteabas, que eran actividades extracurriculares y complementarias, eso debe contar de alguna manera con el apoyo de la familia. Y en ese sentido, bueno, es por allí, creo yo, que también se le puede entrar y darle sentido político a esa dimensión de la familia que me parece tan importante. La tercera línea era la compasión, porque nosotros no podemos pasar por esta etapa sin entender que los otros la están pasando muy mal y que a veces hasta una sonrisa vale la pena compartir. La otra tiene que ver con la pedagogía de la experiencia política, o sea, es lo que está haciendo Andrea, esa narración de lo que ha ocurrido con la propiedad o la narración de lo que ha ocurrido con nuestros sectores populares, la narración de lo que ha ocurrido efectivamente con el desplazamiento forzado de muchos de nuestros conciudadanos, la narración de lo que ha pasado aquí con la experiencia de enfermarse o del hambre, etcétera. Creo que esa pedagogía de la experiencia política tiene que seguirse manteniendo y, por supuesto, foco en salir de esta bancarrota que es moral y que es política, o sea, tratar de buscar el no quedarnos en esta experiencia, sino tratar de salir en adelante. Entonces yo decía que eso podría ser el principio a darnos nosotros una respuesta de qué es lo que hay que hacer, del qué hacer en la política en este momento. Sí, fíjate, Víctor, el régimen triunfará cuando nos haga creer, por lo menos a la mayoría del país, que solo se puede hacer lo que ellos te permiten hacer. Ese es el punto de partida, a mi entender. Es decir, pensar que la realidad, pensar que tus afectos,
pensar que tus límites individuales, emocionales, sociales y políticos terminan hasta o llegan hasta donde ellos permiten que lleguen. Eso vale también para el accionar político. Eso vale fundamentalmente para el accionar político. Fíjate que de eso se trata la depresión, hablando en la vida subjetiva. Es decir, pensar que no podemos más, que dar más de lo que la realidad nos impone que demos. Yo soy así, no puedo dar más. Yo, de mí no puede salir nada bueno. Eso es interesante porque esa expresión me hace acordar el Evangelio de hoy, en el que los habitantes, el Evangelio en el que los habitantes de Nazaret, cuando dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, eso igual con nosotros, es decir, nosotros, el triunfo del totalitarismo es hacernos pensar que de nosotros no puede salir nada bueno y que solo puede salir algo bueno de los límites que ellos nos pongan. En este caso nos han impuesto los límites electorales y nos han hecho pensar que solamente es posible el accionar político en esos límites y que no, o por lo menos le han hecho creer a algo, o por lo menos eso es lo que vende, y por lo menos eso es lo que se impone. Hasta ahí llego. Eso es lo que se ha impuesto. Se ha impuesto es que la realidad política termina hasta el horizonte que el régimen te deja ver. Bueno, esa es la actitud precisamente, y esa es la posición que hace ganador al régimen. Esa es la posición política que hace ganador al sistema totalitario. ¿Por qué hace ganador al sistema totalitario? Porque evidentemente tú no eres tú si actúas en su ámbito. Es decir, te absorbe, te subsume a su realidad y nunca va a surgir las posibilidades realmente. Cuando te sacudas de esa realidad, te vas a dar cuenta que el accionar político es inmenso. Muchas de las cosas las estás diciendo tú. Pero bueno, lo peor además es otra cosa. No solamente te dice que los límites son los suyos, sino que fuera de eso no hay otra realidad. Esto lo saco a colación porque, mira, ayer veía cómo algunos líderes con los que uno ha conversado que plantearon precisamente el falso dilema de no hacer nada. Es que yo no puedo no hacer nada, por eso me voy a lo electoral. Precisamente antes se les planteaba, pero mira, este es el horizonte de lo que puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto y puedes hacer esto otro. Hoy resulta que hoy lo están haciendo, hoy están haciendo eso mismo, pero lo están haciendo con un fin electoral. Lo están jugando el mismo juego que hace el régimen con otras barajitas, pero con la misma dinámica del juego, con la misma dinámica del régimen. O sea, el resultado no será sino el mismo, afianzar a quien te hace jugar ese juego. Entonces, y eso es interesante porque es que el mecanismo de actuación del pensamiento totalitario es un mecanismo en el cual se anula completamente la plasticidad, la flexibilidad, la capacidad de originalidad, el impulso vital, dirá Bergson, el vital. Eso sencillamente se anula. Y
caminas precisamente como un zombie. Un zombie, ¿qué significa? Es decir, buscando la vida de otro para tú poder vivir, para tú poder tener algo que hacer. Entonces, en realidad, los límites del accionar son los límites de la libertad humana. Son los límites de la creatividad de cada una de las comunidades. Tú has dicho algunos, tú has dicho algunos. Pedro nos dice, nos muestra, nos señala un camino. Pero el punto de partida, a mi entender, que inhabilitaría el falso dilema del accionar, es que el líder político permitiese que cada comunidad y favoreciese que cada comunidad creativamente impulsara lo propio y lo que desde ellos es importante. Y eso es interesante a nivel estratégico. Porque ¿qué hace el totalitarismo? El totalitarismo encuentra, lo primero que hace es ubicar el centro de poder. Centro de poder. ¿De dónde surgen las acciones? ¿De dónde surgen las iniciativas? ¿De dónde surgen las creaciones? Y ahí ataca. Si usted antitotalitario piensa desde un centro, piensa desde un foco, usted está así. Esa palabra que usted tiene en la mente, esa es. ¿Por qué? Porque ahí te va a llegar. Pero si usted, líder político antitotalitario, impulsa cientos de centros, miles de centros, tal como hay en nuestras comunidades, no tiene forma de inhabilitarlo. Inhabilitará una, inhabilitará el otro, inhabilitará aquel otro. Pero no podrá inhabilitarlos todos. Él buscará inhabilitarlos, porque si algo tiene el totalitarismo es que no se detiene hasta que lo eliminan. Es decir, siempre está buscando una nueva forma de repensarse, siempre está buscando una nueva forma de dominar, siempre está. Ok, pero por el otro lado, la otra realidad antitotalitaria, lo que va a suceder es inhabilitó esta iniciativa, la otra la va a seguir. Una vez que vaya a la otra, impulsa al otro que fue inhabilitado y resucita de esa inhabilitación. Y lo que se convierte es precisamente en una inmensa pradera, donde no hay un. Por eso es que, claro, en el totalitarismo hay que repensar el liderazgo. En el totalitarismo hay que repensar el liderazgo. Los liderazgos pensados paternalistamente, bajo una modalidad del sistema carismático, no tienen ninguna razón de ser en la lucha antitotalitaria. No tiene ninguna razón de ser, entre otras cosas, porque no tiene razón de subsistir. Es decir, no tiene posibilidades de mantenerse. Te descabeza. Eso sucede en una práctica democrática en el que evidentemente el otro, el contrincante político, no busca tu eliminación. Y si no, lo que hace, eso es muy interesante, porque ¿cuál es otra de las estrategias bien comunes dentro del totalitarismo? Apropiarse de uno de los nodos y ese nodo enviarlo en contra del otro nodo. Es decir, ni siquiera es meterse y eliminarlo. No. Infiltrar a un nodo y para que ese nodo actúe como un virus. Empieza a comerse las demás células que están allí a ese lado. Lo que sucede con esto es que con este régimen descentralizado antitotalitario es que digamos, la vacuna en contra de esto la genera
se genera en cada uno de los puntos y el otro va en auxilio de ese punto. Entonces, yo lo que estoy es tratando de decir que es muy tramposo el discurso del asunto del accionar. Es muy tramposo. La profesora Mirla Pérez publicó un artículo ahora en La Gran Aldea con esa misma intención, desmitificar y desmontar el argumento de que si no se van las elecciones no estamos haciendo nada. El argumento tramposo que la semana pasada dos de los grandes empresarios del discurso que compran el discurso digamos, del régimen, que nos dice, si ustedes no están con las elecciones, ustedes están favoreciendo un tipo de hacer política, que es el de la invasión, el de la destrucción, constantemente las falsas dicotomías, ¿no? Que además tienen, son amenazas, ¿no? Entonces, si no estás conmigo, estás con algo para lo cual yo le aplico la ley de odio, la ley de terrorismo, la ley de no sé qué, la ley de no sé qué más, o en todo caso la garra arbitraria, te agarro y te deposito. Ahora, a mí sí me llama muchísimo la atención el hecho de que estemos dándole ya respuestas concretas al quehacer de la política en esto. Me hace recordar dos cosas. Una, la insistencia de Osvaldo Payá en Cuba de hablar de una política compartimentada. Hasta la palabra era complicada. Y decía, ¿qué significa una política compartimentada? Una política en donde todos hacen, pero ninguno es tan poderoso como para poner en peligro la política en general. ¿Por qué? Porque vivimos en totalitarismo. Y el segundo tema tiene que ver con la lección que ayer el pueblo mexicano le dio a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel propone una consulta a la que no fue nadie, pero nadie. Y era la típica consulta del linchamiento político. Él estaba pidiéndole a los mexicanos que le permitieran juzgar a los expresidentes de la República. Esa era la gran jugada. No fue nadie. 7%, máximo 9%. Necesitaban 40% de participación para aprobar la consulta y la verdad es que esa espalda fue masiva. Y lo digo porque los que juegan a las elecciones creen que obliga a los ciudadanos a participar y los ciudadanos pueden responder como están respondiendo ahorita, con una terrible y demoledora indiferencia que pone, o sea, que deshabilita cualquier expectativa de esos liderazgos de algo de legitimidad. Porque cada vez que un líder político se cuenta en las elecciones, por supuesto, pone en juego toda su legitimidad, independientemente de las razones. Y eso es lo que puede pasar. El otro tema, Alexander, tú lo dices bien, mientras los políticos sigan creyendo que la política es para cobrar, estamos fritos. Porque la gran justificación es, bueno, defender espacio, vamos a cobrar, o sea, vamos a revitalizarnos. Y yo creo que la política en totalitarismo no es para cobrar, sino para ir construyendo una narrativa diferente y para ir protegiendo en la medida de lo posible las bases de la sociedad democrática, que yo insisto, tienen que ver con la fe, tienen que ver con la familia, tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con la compasión y tienen que ver con la pedagogía que se haga de esto. Y eso a lo mejor cobrarlo no tiene mucho sentido ni siquiera pretenderlo, sino que lo que hay que hacer es construir esa base para que y esa fue probablemente la gran sabiduría del movimiento Solidaridad en Polonia. O sea, al final tú tienes que reconstruir a la sociedad desde lo bueno, y lo bueno, insisto, es incluso litúrgico, porque el totalitarismo que quiere el desmadre, el que nada funcione, el que ninguna liturgia tenga significado, porque cuando tú estás desprovisto de trascendencia, de liturgia y de sentido, cuando la familia, que ese es de los grandes triunfos del régimen, cuando la familia está desguazada, como de hecho está, y cuando entonces no hay compasión ni para los tuyos, mucho menos para los que están al lado, bueno, ellos ganaron. Entonces, si esos son los centros de gravedad que nos tienen sometidos, contra esos centros de gravedad hay que ir, pienso yo. Sí, sí. Sí. Para mí, en el fondo, Víctor, hay una gran confusión sobre lo que es político y sobre lo que es poder.
Es decir, se entiende por político el partido político y las actividades con ciertas características, Y la verdad es que yo no sé si ahí está el centro del poder, digamos. La verdad es que yo no sé si desde ahí se genera fuerza y se genera poder. Yo creo que la fe, como dices tú, por ejemplo, tiene una fuerza de movilización, ha demostrado ser mucho más contundente que aquella demostrada en lo político. Pero yo quería detenerme en tu primera afirmación sobre la afirmación sobre el poder que tú dices que está diluido en distintos grupos. Lo que tú dices es verdad. Si de alguna manera no hay en cada una de estas agrupaciones un direccionamiento político, si no hay un direccionamiento político, y además no solamente un direccionamiento político, una orientación hacia estar en contra del poder, no mantenerse allí, sino ir en contra del poder, movilizarse en contra del poder, comunicar en contra del poder, por más descentralizado que estén esta política, esa nunca va de alguna manera a ser un verdadero enemigo en contra del poder totalitario. No lo va a hacer. Tiene que haber una claridad sobre la orientación política de esa organización. Yo me junto alrededor de la fe, yo me junto alrededor de la familia, yo me junto al modo familiar con estas distintas agrupaciones, pero con una visión de fe política, con una visión política, con una visión de claridad ante el poder, una visión de desmantelar aquello que hace al poder fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Así dicho de un modo, si yo en mi barrio tengo a mis viejitos reunidos alrededor de una iniciativa de un comedor, y allí no solamente paliamos el hambre, sino que allí nos reunimos en torno a la libertad, pero yo permito que mis viejitos y los viejitos sean manipulados por el Consejo Comunal del Barrio, y no le doy voz a ellos para que vayan en contra del Consejo Comunal del Barrio. No estoy haciendo nada con eso. No estoy haciendo nada con eso. Entonces, la orientación política, como tú dices, es importantísima. Bueno, tenemos que irnos ya porque nos pasamos, pero creo que de esto hay que seguir hablando en los próximos días. Gracias a Alexander Campos, @CamposAlexand. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en los controles, en la batuta de la producción, José Gregorio González, ese sí está en los controles. Helen Machado en la lectura de las noticias. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv.